Quiero que nos tomemos un momento para hablar de una realidad difícil, una realidad que quizá preferiríamos ignorar y pensar que es muy lejana, pero que lamentablemente es mucho más cercana de lo que pensamos. Vamos a hablar del abuso sexual infantil, un tema que, si bien resulta incómodo, necesita ser abordado con valentía, con empatía y con la convicción de que es posible prevenirlo y, gracias a técnicas y métodos como los que usamos en biosinapsis homeostática, sanar sus huellas. El abuso sexual infantil es un problema que, según Save the Children, afecta aproximadamente a un 23% de los niños y un 17% de las niñas antes de cumplir los 18 años, lo que significa que millones de vidas se ven tocadas por esta experiencia, una experiencia que deja cicatrices profundas en el desarrollo de cada uno de esos niños. Mi objetivo con esta ponencia es que hoy abramos un espacio seguro para reflexionar sobre esta problemática y que pensemos en qué podemos hacer, cómo podemos apoyar a los más vulnerables y qué acciones prácticas podemos tomar para proteger a quienes no tienen voz o, peor aún, no tienen a quién acudir. Imaginemos por un momento lo que debe sentir un niño o una niña, un pequeño ser inocente, al darse cuenta de que alguien en quien confía, tal vez una figura cercana y querida, cruza una línea tan dolorosa. Esa confusión, ese dolor y esa vergüenza con frecuencia llevan al silencio, y ese silencio se convierte en una prisión, atrapando al niño en su propio sufrimiento, mientras el abusador permanece en libertad. Puede que nos preguntemos, ¿cómo podemos darnos cuenta de que algo así está ocurriendo? Sabemos que los niños a menudo muestran señales, aunque éstas pueden ser sutiles o incluso fáciles de ignorar, especialmente si no sabemos a qué estamos prestando atención. Imaginen a un niño que de pronto comienza a tener pesadillas, que se despierta sobresaltado en medio de la noche o que empieza a comportarse de manera regresiva, tal vez volviendo a mojar la cama después de haber superado esa etapa hace tiempo. Quizás ese niño pues empieza a mostrar signos físicos como infecciones recurrentes sin causa aparente o dolores inexplicables, síntomas que podrían pasar desapercibidos o ser interpretados como algo común en su desarrollo. Pero, ¿qué pasaría si en vez de pasar estos signos por alto, tomáramos un momento para detenernos y preguntarnos qué está sucediendo realmente? La clave está en observar y en escuchar. Bien, pues hoy vas a entender cuáles son esas señales de alerta y cómo nosotros, como adultos responsables y protectores, debemos crear un entorno seguro para que los niños puedan expresar sus temores sin miedo a ser juzgados. Se trata de saber detectar las señales, de ofrecer un espacio de confianza y, sobre todo, de transmitirles a los niños que ellos tienen derecho sobre su propio cuerpo y que pueden decir no sin miedo. Porque es posible hacer algo, es posible ser el cambio en la vida de un niño que necesita ayuda. Y para ello, quiero compartir con ustedes una herramienta que creo que puede marcar una gran diferencia en este campo, la biosinapsis homeostática. A través de esta técnica, no solo podemos identificar y entender las raíces emocionales de los problemas, sino que en muchos casos podemos facilitar la sanación de esas heridas profundas con la ayuda de la medicina homeostática. La medicina homeostática es una parte fundamental de la biosinapsis homeostática, ya que trata los cuatro campos de la salud causando un efecto homeostático de regulación, generando el balance emocional que produce el equilibrio en la salud. La biosinapsis nos permite trabajar en el aspecto más esencial de la experiencia humana, nuestras emociones, nuestro ser interno. Y cuando hablamos de ayudar a una víctima de abuso, hablamos de restaurar algo tan fundamental como la confianza y el amor propio, elementos que la biosinapsis puede ayudarnos a recuperar. Mi invitación hoy es que abramos la mente y el corazón a que estemos dispuestos a aprender y actuar para convertirnos en esa red de apoyo que tanto necesitan los niños. Porque esta lucha no solo son de los padres o de las familias, es una lucha de todos. Y el primer paso para cambiar esta realidad es informarnos y comprometernos. Para entender el problema del abuso sexual infantil, primero debemos enfrentarnos a la magnitud de esta realidad, aunque duela, aunque nos incomode. El abuso sexual en la infancia es sin duda una de las experiencias más devastadoras y traumáticas que una persona puede vivir. Como sociedad, preferimos pensar que estas cosas ocurren muy lejos, que no tienen lugar en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestro círculo de confianza. Pero la verdad es que el abuso no solo sucede, está más cerca de lo que imaginamos. Y duele aún más saber que en la gran mayoría de los casos el abuso no viene de un extraño, sino de alguien conocido y cercano para el niño, alguien de quien nunca sospecharíamos. Es esa cercanía, esa relación de confianza, lo que hace que el abuso infantil sea una herida tan profunda y tan difícil de sanar. Las estadísticas son alarmantes. Como mencioné antes, cerca del 23% de los niños y el 17% de las niñas han sido víctimas de abuso sexual antes de los 18. Esto implica
que 1 de cada 5 menores ha experimentado una violación a sus derechos, de su inocencia, de su seguridad. Y detrás de cada número hay un niño, una niña, que sufrió una experiencia devastadora que probablemente cambió su vida para siempre. Como psicoterapeuta especializado en traumas de la infancia, he visto de primera mano los efectos de este tipo de abuso, no solo en la niñez, sino también en la vida adulta de esta persona. He acompañado a muchos adultos a sanar heridas que le nacieron en su infancia, heridas que quedaron enterradas en lo profundo de su ser y que le siguen afectando décadas después en sus relaciones, en su autoestima, en su forma de ver el mundo. ¿Qué hace que el abuso sexual sea tan devastador? Para empezar, la confusión que genera en el niño es inmensa. Un niño que confía en alguien y luego experimenta una invasión tan brutal de su intimidad enfrenta una mezcla de emociones que difícilmente puede comprender o expresar. Los niños pequeños, especialmente, no tienen el vocabulario ni el conocimiento necesario para procesar lo que están viviendo. Por eso, el abuso suele mantenerse en secreto. Los niños pueden sentir miedo, vergüenza, culpa y a menudo piensan que si cuentan lo que sucedió serán castigados o que no serán creídos. Esta mezcla de miedo y vergüenza lleva a que el abuso se mantenga en silencio. Y ese silencio solo aumenta la carga emocional y el sufrimiento del niño. Pero, ¿quiénes están detrás de este problema? Lamentablemente, muchas veces el abusador es alguien del entorno familiar o de confianza. Puede ser un familiar, un amigo cercano de la familia, un vecino o incluso un educador o un cuidador. La proximidad emocional y la relación de confianza hacen que el niño tenga aún más dificultades para comprender lo que está pasando. Un niño o una niña pequeña que sufra abuso a manos de alguien a quien ama y en quien confía, siente una disonancia emocional desgarradora. ¿Cómo puede alguien que se supone que los ama hacerles daño de esa manera? Esta contradicción es una de las razones por la que los efectos psicológicos del abuso infantil son tan devastadores. Los niños en su inocencia suelen asumir la responsabilidad del abuso. Imagina lo que significa para un niño cargar con ese peso. Sentir que es responsable de lo que pasó, cuando en realidad la responsabilidad es completamente del abusador. Este sentimiento de culpa y vergüenza puede afectar la autoestima del niño, haciéndolo sentir menos valioso, menos digno de amor, menos digno de respeto, y esa falta de autoestima puede llevar a problemas en la adolescencia y en la adultez, como dificultades en las relaciones, problemas de salud mental y en algunos casos incluso comportamientos autodestructivos. En el aspecto físico, el abuso sexual infantil también deja huellas. Aunque no siempre hay señales físicas visibles, en muchos casos los niños pueden presentar síntomas que son ignorados o malinterpretados. Infecciones recurrentes, dolores inexplicables, problemas para dormir, cambios en la alimentación, pueden ser indicios de que algo no anda bien. Estos síntomas son a menudo pasados por alto, especialmente si los adultos a cargo del niño no están conscientes de que el abuso es una posibilidad. Además, muchos niños que han sufrido abuso experimentan problemas en su desarrollo emocional y psicológico. Pueden tener dificultades para confiar en los demás, para expresar sus emociones o para establecer límites saludables. Esta desconfianza en el mundo y en los demás pues, puede acompañarlos durante toda su vida, dificultando su capacidad para formar relaciones seguras y estables. A nivel mental, el abuso infantil deja cicatrices profundas. Muchos niños desarrollan síntomas de estrés postraumático, un trastorno que suele asociarse con experiencias de guerra o desastres, pero que también es común entre las víctimas de abuso. El estrés postraumático puede hacer que el niño reviva la experiencia del abuso en su mente, que tenga pesadillas o que experimente flashbacks, ¿no? Momentos en los que el recuerdo del abuso vuelva a su mente de forma involuntaria y vívida. Estos recuerdos suelen ir acompañados de miedo, vergüenza y otros sentimientos negativos y pueden interferir con la vida diaria del niño o del adulto que fue víctima en su niñez. El trauma también puede afectar la concentración, la memoria y la capacidad de aprender, lo que impacta directamente en el rendimiento escolar y en la autoestima del niño. A nivel emocional, el abuso sexual infantil deja heridas que son difíciles de sanar. La confianza en los adultos se ve profundamente dañada y el niño puede desarrollar una visión negativa de sí mismo y del mundo. Algunos niños reaccionan volviéndose extremadamente introvertidos y aislados, mientras que otros pueden presentar conductas agresivas o desafiantes. Estas conductas son en muchos casos una forma de protegerse, de expresar su dolor y su confusión. Sin embargo, estos comportamientos suelen ser malinterpretados por los adultos, que ven al niño como problemático o difícil de manejar, sin darse cuenta de que detrás de esas actitudes hay una experiencia traumática que necesita ser atendida y comprendida. Otro aspecto que debemos considerar es cómo la sociedad y el entorno social contribuyen a la perpetuación del abuso infantil. Factores como el consumo de sustancias, la falta de educación sobre el tema y los tabúes culturales
pues juegan un papel importante. El abuso sexual infantil a menudo está rodeado de silencio y de mitos que dificultan su prevención y su denuncia. En muchas culturas hablan sobre el abuso sexual, hablar sobre el abuso sexual sigue siendo un tema tabú, ¿no? Y la educación sexual infantil es vista como con desconfianza. Esto deja a los niños en una posición de vulnerabilidad, sin información ni herramientas para protegerse y sin la posibilidad de expresar lo que están viviendo o sintiendo. Es fundamental que como sociedad entendamos que el abuso sexual infantil no es solo responsabilidad de los padres o de la familia, sino de toda la comunidad. Debemos educarnos, debemos estar atentos, debemos ofrecer espacios seguros para los niños y niñas y debemos hablar abiertamente sobre este tema, no esconderlo. La prevención comienza con la educación y con el compromiso de todos los adultos. Los niños deben saber que tienen derecho a decir no, que su cuerpo les pertenece y que nadie tiene el derecho de tocarlo sin su consentimiento. También necesitan saber que si algo los hace sentir incómodos o asustados, pueden confiar en un adulto de confianza, que no serán juzgados ni castigados por hablar de sus sentimientos o experiencias. Y aquí es donde entra la importancia de una intervención adecuada y de un enfoque terapéutico que no solo permita identificar el problema, sino también abordar sus raíces emocionales y facilitar la sanación. Como psicoterapeuta he visto cómo la biosinapsis homeostática puede ser una herramienta poderosísima para trabajar con el trauma del abuso infantil. La biosinapsis se centra en entender y en liberar las emociones reprimidas, en conectar al individuo con sus sentimientos más profundos y en reconstruir esa parte de la identidad que fue dañada por el abuso. A través de esta técnica podemos ayudar a las víctimas a procesar sus emociones, a librarse de la culpa y la vergüenza y a reconectarse con su propio valor y su dignidad. La biosinapsis homeostática permite trabajar a un nivel profundo, abordando no solo los síntomas, sino las causas subyacentes del dolor. Es un proceso de sanación que respeta el ritmo y las necesidades de cada persona, que les permite retomar el control de sus vidas y reconstruir su autoestima. Para muchos adultos que fueron víctimas de abuso en la infancia, este enfoque ha sido transformador, permitiéndoles sanar las heridas de su pasado y construir una vida donde el abuso ya no define quiénes son. El impacto del abuso sexual infantil no solo afecta al desarrollo emocional y psicológico del niño, sino que también puede desencadenar enfermedades mentales y físicas a lo largo de su vida. La relación entre experiencias traumáticas en la infancia, como el abuso sexual, y el desarrollo de patologías es compleja y profunda. Diversos estudios sugieren que los eventos traumáticos tempranos pueden modificar la forma en que el cerebro procesa el estrés, generando patrones de pensamiento y comportamiento que afectan la salud mental y física de la persona. Desde una perspectiva de la biosinapsis homeostática, estas enfermedades pueden interpretarse como sistemas de autodefensa y de autoprotección, creados inconscientemente por el cerebro para reducir el estrés y el dolor emocional no resuelto. Por ejemplo, enfermedades mentales como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el trastorno obsesivo-compulsivo, el TOC, tienen correlaciones significativas con traumas infantiles. En el caso de la esquizofrenia, se cree que el trauma puede alterar la percepción de la realidad, generando un sistema de defensa mental que busca proteger al individuo de recuerdos o emociones dolorosas. Esto se puede manifestar en forma de alucinaciones o delirios que, aunque desconectados de la realidad objetiva, cumplen una función protectora en el contexto del dolor emocional. En el trastorno bipolar, el cerebro alterna entre estados de euforia y depresión como una forma de compensación emocional, ¿verdad? Buscando en los extremos del estado de ánimo un equilibrio que en realidad no logra encontrar de otra manera. En el caso del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, los pensamientos y rituales repetitivos pueden ser una respuesta de control frente a la sensación de vulnerabilidad y desamparo generada por el abuso, intentando así crear una estructura mental que ayude a mitigar el caos interno. A nivel biológico, el impacto del abuso sexual infantil también puede manifestarse en enfermedades físicas, como gastritis crónica, enfermedades autoinmunes y en casos extremos incluso cáncer de matriz. Desde la perspectiva de la biosinapsis homeostática, el cuerpo puede somatizar el dolor emocional cuando éste no es procesado y liberado adecuadamente. Por ejemplo, en el caso de la gastritis crónica, el estómago, como órgano que procesa nuestros alimentos, puede convertirse en el receptor de emociones indigestas, ¿no?, que el individuo no logra asimilar. Este dolor y ardor en el estómago representan simbólicamente la angustia y el rechazo hacia ciertas experiencias dolorosas que no se han podido digerir emocionalmente. Bien. Asimismo, el cáncer de matriz en una mujer que ha sido víctima de abuso sexual puede entenderse como una respuesta biológica a una experiencia invasiva y violenta, con la matriz representando simbólicamente el espacio de creación y protección que fue violado y dañado. La biosinapsis homeostática permite abordar estos padecimientos desde un enfoque integral
que incluye el aspecto emocional, mental y biológico del individuo. Al trabajar con este método, el objetivo es ayudar al paciente a localizar la raíz emocional específica de su enfermedad, reconociendo que los síntomas físicos o mentales son, en realidad, un lenguaje que utiliza el cuerpo para expresar un trauma profundo. Al conectar la experiencia emocional con el síntoma, se pueden descubrir patrones específicos que sostienen la enfermedad, identificando el momento o la situación original que generó el trauma. Con el cáncer de matriz, por ejemplo, se ayuda al paciente a explorar las emociones de invasión y violación que sus límites personales trabajando en la restauración de su sentido de protección y autoestima han tenido. Al liberar estos sentimientos a nivel emocional, el cuerpo puede comenzar a responder de manera más saludable, activando sus capacidades naturales de regeneración y homeostasis. La biosinálisis homeostática proporciona un espacio seguro para que el paciente reconecte con su cuerpo y sus emociones, guiándolo hacia la comprensión de que su enfermedad, aunque dolorosa, tiene una razón de ser y un propósito de defensa. En este proceso, el paciente aprende a reconocer que su cuerpo intentó protegerlo al crear una respuesta de autodefensa ante el trauma. La biosinapsis ayuda a desactivar estos mecanismos de autodefensa cuando ya no son necesarios, permitiendo que el paciente retome el control de su salud y bienestar. Al trabajar en la raíz emocional del trauma, la biosinapsis no solo permite reducir los síntomas, sino que facilita una transformación profunda en la persona. La sanación se convierte en un proceso consciente en el que el paciente recupera su sentido de identidad, su valor y su capacidad de establecer límites saludables. En el campo moderno de la psicoterapia, la salud mental, o sea, de la psicoterapia y la salud mental se utilizan diversas técnicas para abordar los traumas generados por el abuso sexual infantil, que han mostrado resultados importantes, aunque con limitaciones. Las terapias tradicionales se enfocan en su mayoría en aliviar los síntomas y proporcionar al paciente herramientas para manejar el dolor emocional y el estrés generado por el trauma. Sin embargo, cuando las terapias no logran trabajar en el origen del trauma, en la raíz emocional que lo generó, los síntomas pueden reaparecer y el proceso de sanación se vuelve más prolongado e incierto. Una de las soluciones convencionales es la terapia cognitivo-conductual, que ha sido ampliamente aplicada para ayudar a las personas a gestionar los efectos del abuso. Esta terapia trabaja en la reestructuración de pensamientos y conductas, identificando patrones mentales negativos y enseñando al paciente a reemplazarlos por pensamientos más saludables. Para muchos pacientes, este enfoque es efectivo en el manejo de síntomas como la ansiedad, la depresión y algunos comportamientos compulsivos o de evitación. Sin embargo, aunque la terapia cognitivo-conductual ayuda a los pacientes a manejar su respuesta ante el trauma, su enfoque en los síntomas, en lugar de la causa, puede limitar su eficacia en casos donde el dolor profundo necesita una expresión y una liberación completa, ¿verdad? Otra solución utilizada comúnmente es la terapia de exposición prolongada, en la que el paciente revisita la experiencia traumática de manera controlada para reducir el miedo y el dolor asociados. Esta técnica puede ser útil para desensibilizar la respuesta de miedo de pacientes ante recuerdos traumáticos, ayudándola a reformular la narrativa de lo sucedido. No obstante, esta aproximación puede ser abrumadora y dolorosa, ya que el paciente es llevado de nuevo a la experiencia de abuso, ¿verdad? Lo cual pues, puede reactivar emociones intensas sin necesariamente lograr una liberación completa del trauma. También existen enfoques de terapia de apoyo, que se centran en mejorar la autoestima y el fortalecimiento del individuo a través de grupos de apoyo, donde las víctimas de abuso sexual comparten sus experiencias en un espacio seguro. Y esta estrategia pues ayuda a muchos pacientes a superar el sentimiento de aislamiento y a darse cuenta de que no están solos en su dolor, que también hay gente que ha pasado por lo mismo. Si bien los grupos de apoyo ofrecen una conexión y comprensión invaluable, el proceso de sanación sigue siendo incompleto si no se aborda directamente la carga emocional y la raíz del trauma. En el ámbito médico convencional, como la psiquiatría, es frecuente que las personas que sufren de estrés postraumático o trastornos de ansiedad y depresión, pues se les prescriban medicamentos para el manejo de estos síntomas. Los antidepresivos y ansiolíticos ayudan a calmar las respuestas químicas que se activan en el cerebro como consecuencia del trauma. Aunque esta solución puede ofrecer alivio temporal y contribuir a estabilizar al paciente, no resuelve el problema de fondo, no resuelve la raíz y muchas veces genera dependencia de los fármacos y efectos secundarios que pueden afectar la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Frente a estas aproximaciones, la biosinálisis homeostática ofrece una alternativa que busca trabajar en el núcleo emocional y mental donde se originó la respuesta traumática. La biosinapsis no solo identifica los síntomas, sino que ayuda al paciente a conectar conscientemente con el momento exacto donde surgió el dolor emocional y los mecanismos de defensa en su cuerpo y en su mente. Este enfoque permite comprender
a fondo el origen del trauma y la función de cada síntoma en su sistema emocional, aliviando progresivamente el peso emocional de una manera orgánica y basada en procesos psicológicos. En casos de abuso infantil, la biosinapsis permite que el paciente localice la raíz emocional de su enfermedad o síntoma, reconociendo que su cuerpo y su mente intentaron protegerlo de un dolor insoportable. La terapia se centra en desmantelar los sistemas de autodefensa que el cerebro creó para reducir el estrés del trauma vivido. Sistemas que, aunque inicialmente fueron necesarios, pues ahora interfieren en su bienestar y en su vida cotidiana. La biosinapsis no se limita a enseñar al paciente a gestionar el trauma, sino que se enfoca en la sanación emocional profunda, permitiéndole ver el trauma como algo que ocurrió en el pasado y que no tiene por qué seguir condicionando su vida presente. Para comprender cómo funciona este proceso, pensemos en un paciente que experimenta síntomas de ansiedad crónica y dificultad para confiar en las personas, síntomas que afectan sus relaciones y su vida diaria. A través de la biosinapsis, el paciente podría identificar que estos síntomas se originaron en el miedo y la confusión que sintió durante su infancia, cuando una persona en la que confiaba abusó de él. Durante la terapia, este paciente pues aprendería a reconocer que la ansiedad y la desconfianza fueron respuestas lógicas y naturales frente a una situación de peligro y vulnerabilidad. Respuestas que su cerebro activó para protegerlo. Al reconocer esto, el paciente puede comenzar a liberar el miedo y la desconfianza como mecanismos de protección, entendiendo que ya no son necesarios en su vida actual, donde tiene el control y puede establecer límites seguros. Además, a diferencia de otros enfoques que pueden retraumatizar al paciente al hacer que reviva el trauma en sesiones intensivas, la biosinapsis homeostática permite que la persona se acerque a su experiencia pasada desde un estado de tranquilidad y de seguridad, facilitando una reconexión amable con sus emociones. El paciente es guiado de manera cuidadosa a través de sus recuerdos y emociones, permitiéndole procesar lo sucedido sin forzar una exposición abrupta. Es importante aclarar que la biosinapsis homeostática no intenta borrar el pasado, ¿no? Ni cambiar la realidad de lo sucedido, sino reinterpretar y liberar las emociones asociadas a esos eventos, de forma que la persona puede integrar su historia sin que ésta siga siendo una herida abierta. ¿Se entiende? Al liberar la carga emocional acumulada, el paciente puede empezar a experimentar una mejora notable en su salud física y mental, aliviando síntomas que en algunos casos llevan años afectando su vida. Esta liberación no solo reduce el dolor emocional, sino que también permite que el cuerpo recupere su equilibrio natural, reduciendo la probabilidad de desarrollar enfermedades relacionadas con el trauma, como las mencionadas anteriormente. En este sentido, la biosinapsis homeostática es una herramienta poderosa para aquellos que buscan una sanación completa y profunda, y su potencial en la terapia de víctimas de abuso sexual infantil es invaluable. Llegados a este punto, después de explorar en profundidad y la complejidad del impacto que deja el abuso sexual infantil, tal vez te estés preguntando cómo podemos llevar esta comprensión a la práctica, cómo podemos transformar esta teoría en herramientas que realmente cambien la vida de las personas. Hemos visto cómo la biosinapsis homeostática nos permite abrir una puerta hacia la recuperación verdadera. Esta técnica nos ofrece la oportunidad de entender y resolver las raíces emocionales profundas de nuestros malestares, de esos síntomas que se han manifestado en enfermedades tanto físicas como mentales y que no son más que un reflejo de las experiencias dolorosas que quedaron atrapadas en nuestro interior. Así que les invito a ser parte de este movimiento de sanación, de esperanza y de cambio, a contribuir a un mundo donde cada niño, cada persona tenga el derecho de vivir sin las sombras del pasado, donde las heridas se conviertan en cicatrices que cuentan historias de superación y fortaleza. Y quiero cerrar con una frase que me motivó a ayudar a las personas y a ser parte de este cambio. La verdadera libertad nace cuando dejamos atrás el peso del pasado y aprendemos a vivir en paz con nosotros mismos. Que esta libertad, que esta paz, sea el destino hacia el que guiemos a todos los que con valentía se atreven a enfrentar sus sombras y buscar la luz. Muchas gracias.